El primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, marcó un antes y un después para la educación en México. Lo que pocos saben es su afinidad con las ideas nazis de Adolfo Hitler. Así comenzamos la primera edición de Iceberg Históricos. Buenos días, Buenas tardes, o buenas noches. o cuando sea que nos estén escuchando. Yo soy Caro yo soy Pam. Y yo soy Brenda. y sean bienvenidos a Icebergs Históricos. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Normalmente conocemos a José Vasconcelos como una pieza clave para la educación, no solo en México, sino en toda América Latina. Sin embargo, pocos conocen sus ideales en torno a Adolf Hitler. En este episodio vamos a platicarles sobre dos obras literarias que probablemente piensen que no tienen nada que ver, pero realmente son más parecidas de lo que podríamos imaginar. Hablamos de La raza cósmica de José Vasconcelos y Mi lucha de Adolf Hitler, el Führer de Alemania. Que por cierto, ambas fueron escritas en 1925, solo con algunos meses de diferencia. ¡Qué coincidencia! Bueno, pues todos conocemos al hombre del bigote chistoso, ¿no? Fue el máximo líder de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Su obra más famosa fue Mi lucha, en donde nos deleita con unos cuantos hechos autobiográficos, ideas propias y un manifiesto de la ideología política del nacionalsocialismo. Y no es para sorpresa de nadie que Hitler sostenía ideas antisemitas y xenófobas. La superioridad de raza es un concepto muy abordado por Hitler. Según él, los germanos debían estar unidos bajo un mismo estado, haciendo referencia a una unidad racial. Nos menciona que las razones para creer esto mismo son diversas, desde su pobreza cuando era apenas un niño, hasta ideas en contra del marxismo y, sobre todo, la nula participación del Estado por establecer mejores condiciones para el desarrollo del pueblo alemán. Ya en sus conclusiones nos dice que Alemania debía cuidarse de los judíos, pues representaban un peligro para el pueblo germano porque estaba luchando por su propia hegemonía, lo que eventualmente provocaría un enfrentamiento entre judíos y no judíos. Y bueno, ya sabemos lo que desató este hombre y su pensamiento durante 1939. Hasta la fecha, la Segunda Guerra Mundial fue el evento bélico más catastrófico de toda la humanidad. Por otro lado, Vasconcelos, este famoso abogado, filósofo, literato, pedagogo y figura trascendente en la historia de la educación en México, propuso las características del escudo y el lema que aún conserva la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, fundó el Ateneo de la Juventud y en 1909 dirigió la Escuela Nacional Preparatoria. Los aportes de Vasconcelos fueron la educación rural, técnica y urbana. Creó redes de bibliotecas en la nación, incentivó misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo que convirtió en centros educativos básicos. En 1921 fue nombrado secretario de Educación Pública. También fue rector de la UNAM y director de la Biblioteca Nacional, además de que redactó su célebre ensayo titulado La raza cósmica, donde describe la quinta raza, es decir, la raza perfecta. ¿No le suena a alguien? Exactamente. Vasconcelos fue un célebre personaje intelectual en la historia de México, reconocido por sus aportaciones al sistema educativo de la nación mexicana en la primera mitad del siglo XX. Es y seguirá siendo una figura intelectual importantísima para México y la universidad. No por nada una de las mejores bibliotecas del país lleva su nombre. En La raza cósmica nos brinda una reflexión sobre la condición humana y el debate sobre las razas, culturas y civilizaciones latinoamericanas. Menciona que los mexicanos debemos reivindicar nuestras raíces y valores nacionales, mismos que se perdieron cuando emergió como una nueva realidad cultural, social y política una vez llegados los europeos. Y no solo eso, porque en su libro acusa a los judíos de haber conspirado para unir a norteamericanos, ingleses y rusos contra alemanes, italianos y japoneses, esto en la Segunda Guerra Mundial, sin mencionar que constantemente recurre a la acusación, pues para Vasconcelos los judíos usaban recursos naturales y manipulaban a la prensa. Ay, bueno, vamos a recapitular, porque siento que es mucha información. Bueno, por lo que les entendí, ambos toman tendencias de la época. Por un lado, Hitler habla de la superioridad de la raza aria, mientras que Vasconcelos también habla de la superioridad de una raza llamada la quinta raza. Ambos mencionan que estas razas deben unirse, y por si fuera poco, arremeten en contra de los judíos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, muy buen resumen. Y aunque no podemos saber si estas ideas eran propias de Vasconcelos o imitando las palabras del que llamaba el gran líder, es decir,
Hitler, la realidad es que las fuentes nos brindan un amplio panorama sobre sus ideas contra los judíos. Por ejemplo, Vasconcelos se refiere a ellos como mentirosos por manipular la prensa a su favor. Muy cierto, porque antes de la Segunda Guerra Mundial los judíos dominaban la economía europea y americana, encargándose de industrias como la contaduría, medicina, arte y obviamente la prensa. Yo creo que de ahí se origina cierto rencor, ¿no? Sí, justamente. Oye, pero hay algo que no me queda claro. ¿Por qué si pasa todo esto con Vasconcelos y Hitler nadie hace nada, si es el periodo de los espías y las organizaciones norteamericanas? Excelente pregunta. Justo para allá voy. Todas estas ideas y publicaciones de su revista, El Timón, no pasarían desapercibidas para el gobierno del entonces excelentísimo presidente Lázaro Cárdenas del Río, que tenía conocimiento de los espías mexicanos al servicio de los nazis. En vista de toda esta situación, Cárdenas mandaría investigar la publicación de esta revista, y es la razón por la que terminaría siendo cerrada y censurada. Y los ejemplares que manchaban la reputación de Vasconcelos en la historia se volverían prácticamente inaccesibles. Y mientras tanto, la raza cósmica daba tintes de apoyo al régimen fascista y nazista. Exactamente. De hecho, les voy a compartir una cita. Nos menciona Mauricio Pilatowski lo siguiente. La raza cósmica fue un trabajo intelectual al servicio de los nazis y de los regímenes dictatoriales europeos. En América Latina nos lleva a cuestionar los valores humanistas que se le adjudicaban a José Vasconcelos. ¡Qué cosas! Bueno, pues yo creo que ya es momento de ir cerrando este tema. Creo que podríamos hacerlo diciendo que, pues, todo tiene que ver con la política, ¿no? En este periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, México no tenía una buena relación con Estados Unidos. La parte contraria a Estados Unidos era indudablemente Alemania. En este periodo, México tuvo la mejor relación posible con Europa, en especial con la Alemania nazi y la Italia fascista. De ahí viene el supuesto milagro mexicano. Y aquí es donde México le vendía más metales y petróleo a Europa. No por nada México fue excluido de todos lados por Estados Unidos. Fue hasta 1968 cuando ya nos aceptaron de nuevo. Sí, justamente. Y es que sí, se sabía de los aliados encubiertos. Por ejemplo, Hilda Kruger, una supuesta actriz en México al servicio nazi, financió la revista del mismo José Vasconcelos, El Timón. Y no solo eso, Kruger estuvo muy de cerca en la edición y escritura de La raza cósmica. Y precisamente, fue el presidente Manuel Ávila Camacho quien derribó todas estas buenas relaciones con Alemania e Italia. Todo esto para tener una mejor convivencia con el ganador de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos. Vasconcelos demostraba empatizar con la idea de que el fuerte y bello desplazaría los caracteres más débiles de otras razas, y como en Mi lucha, una raza potenciada, apta y bella llegaría para dar un dominio al mundo, a pregonar el conocimiento o los buenos genes, y lo haría por las buenas o por las malas. Perfecto. Pues con toda esta información es momento de ir a nuestra gustadísima sección. ¿Quién dijo esta frase? Bienvenidos a su sección favorita, ¿Quién dijo esta frase?, en donde haremos lo siguiente. Yo digo una frase y ustedes me dicen si la dijo José Vasconcelos o Hitler. ¿Listos? Comencemos con la primera frase. El ario, mezclándose, produjo el Indostán y a la vez, mediante las mezclas, creó la cultura helénica. En Grecia se funda el desarrollo de la civilización occidental europea, la civilización blanca, que al expandirse llegó a las playas olvidadas del continente americano para consumar la obra de recivilización y repoblación. ¿Quién dijo esta frase? La respuesta correcta es José Vasconcelos. Vamos con otra frase. El ario sacrificó su pureza de sangre, perdiendo así su lugar en el paraíso que él mismo había preparado. Sucumbió con la mezcla racial, perdió paulatinamente su capacidad creadora hasta que comenzó a parecerse más a los indígenas sometidos que a sus antepasados, y no solo intelectual, sino también físicamente. ¿Quién dijo esta frase? La respuesta correcta es Adolf Hitler.
Una frase más. La América Latina debe lo que es al europeo blanco y no va a renegar de él. De igual suerte, necesita de todas las razas. Sin embargo, aceptamos los ideales superiores del blanco. ¿Quién dijo esta frase? La respuesta correcta es José Vasconcelos. Una última frase. Reconoce en la España colonizadora y católica a la madre de esta futura raza que preconiza a lo largo de su brillante ensayo. ¿Quién dijo esta frase? La respuesta correcta es Adolf Hitler. Y bueno, eso fue todo por hoy en nuestra sección ¿Quién dijo esta frase? ¿Cómo ven estas frases? Para platicarlo con la familia, ¿verdad? Pero bueno, cerrando nuestra primera emisión, debemos tener algo muy claro. Nosotras no podemos afirmar de manera contundente que Vasconcelos fue un servidor de los nazis o, en su defecto, un espía nacionalsocialista en México. Claro que no. Sin embargo, es innegable que las ideas de Vasconcelos y sus compañeros en la revista El Timón y en su libro La raza cósmica eran de admiración al gran líder alemán. De esta forma podemos concluir que las obras Mi lucha de Adolf Hitler y La raza cósmica de José Vasconcelos pueden ser comparadas gracias a los diferentes puntos que comparten acerca de las razas, la superioridad de los pueblos procedentes de Europa y cómo la influencia del hombre superior nos llevará a la humanidad perfecta. Así es. Por ahora nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos en nuestra primera emisión. Esperamos que haya sido entretenido para todos ustedes. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. O cuando sea que nos estén escuchando. Esto fue Icebergs Históricos.